Hoy día, señoras, señores y jóvenes en general, 25 de marzo del 2014, es la fecha en que mi padre, Manuel Abraham Ojeda Arica, músico de la Orquesta Sinfónica del Perú, falleció el año 1965. Y él me dijo lo siguiente: Javier, nunca me digas que vas a ser valiente, nunca me digas que vas a ser honrado, nunca me digas que vas a ser trabajador, nunca me digas que vas a ser estudioso, porque esas cosas, Javier, no se dicen, se hacen. Y además me manifestó otra cosa: Javier, cuando alguien te ayude, nunca te olvides de tenerle gratitud. Esto que me enseñó mi padre, yo se lo he enseñado a mis dos hijas y a mi hijo. Y ellos, con sus actos, así como yo dije en esta obra, Código Procesal Constitucional, que produje el año 2006, donde yo digo lo siguiente: le dedico esta obra a quienes con sus actos me demuestran que son honrados y rectos. Mi fallecida esposa Graciela Cisneros Escobar, profesora en la especialidad de Historia y Geografía; mis hijos Delia María Graciela, Manuel Abraham, Mariela Roxana, y mis hijos políticos Paola y Manuel Alberto. Paola Gibaja Melgar y Manuel Alberto Lengua Huertas. Yo creo que he sido bendecido por Dios, por este contexto familiar en el que me encuentro. Esto me hace sentirme siempre orgulloso de mis hijos. En esta fecha, 25 de marzo del 2014, reinicio mi programa jurídico Tucuyricui, Ojos y Oídos del Pueblo, en donde indico de manera pormenorizada, detallada, los hechos ilícitos que cometen los funcionarios públicos en el Perú, y asimismo otros hechos que son de interés en nuestro país. Yo soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 6333. Mi estudio de abogado está en el Jirón Gregorio Paredes 148 en Lima, que converge con la primera cuadra de la avenida Guzmán Blanco. Debo manifestarles que la versación que yo tengo en todas las materias es porque recorto desde el año 1968 hasta la fecha las más importantes normas legales, jurídicas, sean de la Constitución, cuando por efecto
del artículo 206 se cumple el protocolo o las condiciones o las exigencias que determina este artículo de la Constitución de 1993, como han sucedido casos como en el año 2004, si mal no me acuerdo, en donde el gobierno de Alejandro Toledo Manrique cortó el régimen pensionario para el sector público del decreto ley 20530. Y teleológicamente la finalidad, el por qué se hizo, digamos, esa amputación en la normatividad pensionaria de los funcionarios públicos, es porque había un determinado número de funcionarios que cobraban 40.000 nuevos soles de pensión. Entonces, el propósito, la finalidad con la que se habló era que, como con vasos comunicantes, al terminar con esa excesiva pensión, con el monto, se iba a redistribuir con los que ganaban menos. Esta es una mendacidad, un fraude, una mentira que todos los presidentes, todos, desde el último mentiroso, Moisés Ollanta Humala Tasso, con su cónyuge. ¿Por qué digo esto? Porque yo después voy a pasar los videos donde esta pareja presidencial, con el objetivo, con la meta de lograr los votos de los cajamarquinos, se presenta en 5 localidades de Cajamarca y les dice: yo voy a defender el agua de Cajamarca frente al oro, porque esto no es una feria en donde se pone en el suelo el oro, ¿no? El agua, etcétera. Y su esposa, su cónyuge, Nadine Heredia Alarcón, asentía con la cabeza, estaba de acuerdo con esa mendacidad, con esa mentira. En realidad yo pensé que este hombre era uno que iba a defender a los trabajadores, trabajadoras, campesinos, campesinas, pensionistas. Pero al igual que Alan García Pérez, Pantaleón Fujimori, Casitas Alejandro Toledo Manrique, el que no ha permitido, por ejemplo, que fiscalice la Contraloría sus 1.300 millones, que tiene el caso de Comunicore también, Luis Castañeda Locio, o por ejemplo Lourdes Flores Nano, quien ha defendido a un narcotraficante o a un procesado, ¿no?, por narcotráfico. Inclusive le encargó la presidencia de Peruvian Airlines, ¿no? Entonces, yo les digo lo siguiente, que esta versación, esta experiencia que tengo en cuanto al derecho, es particularmente porque el hecho de recortar el peruano sus normas más importantes, verbigracia, las de la Constitución, o las normas legales que tienen su mutación, sus cambios, sus modificaciones, o también en el ámbito de las disposiciones administrativas como decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, ¿no? Y se les llama así disposiciones administrativas porque las da el poder administrador. El poder administrador es el que dirige un país. También recorto la jurisprudencia,
que se publica en el Diario Oficial del Peruano, por ejemplo, casación, por ejemplo, los plenos en materia penal, ¿no? También les puedo decir las sentencias del Tribunal Constitucional en sus 7 procedimientos, ¿no? Amparo, habeas corpus, habeas data, acción popular, ¿no? Etcétera. O por ejemplo, la jurisprudencia del Tribunal Registral. Justo tengo ahí un caso de Cañete que es terrible, ¿no? En donde el registrador, no me acuerdo muy bien, pero es el registrador de ahí, que es juez y parte, él recibe, se le llama título de presentación, una documentación con la cual inscribe con un tercer libro hecho fraudulentamente. ¿Por qué razón? Porque la ley del notariado establece en su artículo 115 que el notario legaliza un nuevo libro en 2 circunstancias, en 2 alternativas. Hay 2 opciones. Una de ellas porque le exhiben que ha terminado, por ejemplo, el libro 2 y lógicamente legaliza el número 3. O por ejemplo, le presentan una copia certificada policial, ¿no?, de la pérdida o del extravío del segundo libro. Pese a que eso se encuentra en el expediente, en donde estos que yo los he denunciado ante la Fiscalía de Mala por delito contra la fe pública, falsedad ideológica, artículo 428 del Código Penal. Pese a eso, cuando los que realmente tienen, digamos, los libros, todos los libros, y cumplen las disposiciones de la SUNAR, por ejemplo, regularizar, ¿no?, cuando no se ha inscrito oportunamente el Consejo de Administración, y presentan los libros, ¿no? O sea, padrón de socios, el segundo libro, primero lo observa, ¿no? Y yo hablo con él, y le digo, oiga, y él todavía me dice, sí, pues aquí hay un delito de falsedad ideológica. Pese a eso, de repente resulta tachando, ¿no?, el título de presentación de los que, más aún, los que han presentado un libro falso, de acuerdo con los estatutos de esta cooperativa de Asia Alta, no tienen parcela. Y el artículo 9 de los estatutos, de manera expresa e inequívoca, dice: solo podrán ser socios los que tengan parcela. Y precisamente los que tienen parcela es que han cumplido con las disposiciones de la SUNAR, con la jurisprudencia de las diferentes salas del Tribunal Registral, inclusive, ¿no?, aquellas que están designadas como de observancia obligatoria. Y pese a eso, el registrador, ¿no?, ha tachado. Entonces, he interpuesto la apelación correspondiente y hay una disposición también dentro del Reglamento General de Inscripción de los Registros Públicos, donde se ha previsto qué se debe hacer cuando se está ante una documentación falsa. Espero que el Tribunal Registral, ¿no?, actúe de acuerdo a ley, porque no puede ser que se haya inscrito un consejo de administración con libros falsos, padrón de socios, libro de Asamblea General de Socios. Esto es un crimen. Lógicamente que los que han hecho esto son porque quieren vender un pozo, ¿no?,
a un miembro de una familia que esté implicado en lavado de activos, narcotráfico, etc. Y yo no entiendo cómo en el procedimiento que este Sánchez, uno de ellos, Pablo Castillo Sánchez, ha promovido en nombre de su hijo ante la autoridad nacional, le han podido otorgar la licencia. En el litigio que hay en Cañete, pese a que se había incobado el procedimiento ahí, el procurador Sánchez Paredes del Ministerio de Agricultura ha logrado que a través de deducir la excepción de incompetencia pasen los actuados a Lima. Yo creo, señoras, señores y jóvenes en general, que hay veces a mí me indican que no debo utilizar términos, locuciones, palabras que verdaderamente en mi caso afloran por la ira que tengo. Es que la corrupción es terrible, ¿no? La corrupción es algo que debemos de extirparla. Y continuando, esto es un paréntesis de lo que en los sucesivos programas voy a hablar, pero quiero indicarles a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, que precisamente el ver todos los días el diario El Peruano me ha permitido tener acceso a las tres fuentes del derecho. Fuentes, o sea, de donde brota, de donde emana, de donde se declara el derecho. Verbigracia, por ejemplo, a través de las normas constitucionales que se modifican, de las normas legales o de las normas administrativas, o también de la jurisprudencia en los ámbitos jurisdiccionales y también en sede administrativa como los tribunales registrales, ¿no? Y también, que es la segunda fuente de derecho importante, y la tercera en donde se declara el derecho a través de las opiniones de los mejores abogados especializados en materia penal, en materia pensionaria, en materia de la Ley General de Sociedades, procesal, civil, penal, etc. Uno debe no solamente actualizarse, sino debe cada día de estudiar más. Como alguien que dijo, lo que sé es una gota de agua en un océano. Lo mismo me pasa a mí. Estudio, creo, 1 de enero, 25 de diciembre, porque hay que estudiar siempre, porque es la única forma de que la plata no le venga sola a uno, que uno tiene que procurarla a través de su trabajo. Entonces, todo esto que les digo, que encuentro en el Diario Oficial del Peruano, yo las voy archivando. Y tengo acá en mi estudio, absolutamente, en el primer piso tengo todo aquello que no sea derecho tributario o aduanero, porque lo tengo acá en este segundo piso. En el primer piso tengo todo aquello que no sea tributario. Bueno, también les debo manifestar que he trabajado en la asesoría legal de la Dirección General de Contribuciones, que después su personal fue transferido a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Ahí también tengo un caso terrible, que un funcionario que ha sido director, un hombre honradísimo, Manuel Ayarza Málaga, Carlos Manuel Ayarza Málaga, que era director del Impuesto General a las Ventas, ahora con 87 años, él está reclamando
lo que dice la Constitución del año 1979, ¿no? Y también lo reafirmó la Constitución de 1993, en el sentido de que se le debe homologar, de acuerdo con lo que dice la Constitución, porque él cesó en el año 88, o sea, con la Constitución del año 1979. Entonces, él pide que le homologuen, porque así decía la Constitución, con el haber del servidor que ocupe el mismo cargo de él. Esto increíblemente que es meridiano, cristalino, clarísimo, no lo entienden, ¿no? Las autoridades judiciales, ¿verdad? Que están acostumbradas a otro tipo, ¿no? de acciones con ellos, ¿no? Pero yo soy un abogado que defiendo las causas justas, pero con la ley, no por intermedio de lo que hacen otros, por fuera, de manera clandestina. Soy autor de 3 libros, un impuesto de timbres fiscales, que en el año 68 se consideró libro tipo para Latinoamérica, y salió en el Correo un artículo que nunca recorté, pero a veces quisiera recortarlo. Sí, un código tributario en el año 1974 y en el año 2006 un código procesal constitucional. En una oportunidad llegué a ser jefe de asesoría legal de una empresa pública que estaba por el kilómetro 7,5 de la carretera central. He sido catedrático de Derecho Tributario y Aduanero en los programas de Ciencias Contables y Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en los años 1983 a 1987. El año 2003 tuve el honor de que un ministro del Interior, el doctor Alberto Sanabria Ortiz, me nombrase director de la oficina legal de la OGA. Esto les manifiesto con el objeto de sustentar las opiniones, los comentarios que yo vierto en mi programa jurídico. Yo le dije a un congresista que ya murió, que me pidió que lo entrevistara en mi programa que tenía antes en Radio Cadena. Después lo tuve en Radio Moderna, pero ahí hubo problemas por lo que decía Palma, creo. Miedo. Bueno, el caso es de que las cosas que yo les digo en mi programa es siempre sobre algo que he estudiado. Y le dije a este abogado congresista, cuando me trajo un caso, y le dije las pruebas, no, me dijo, es que a mí me han dicho, no, le dije, en mi programa jamás trato de algo si es que yo no lo he analizado, he comprobado y después yo lo expreso en mi programa jurídico Tu Currículum, Ojos y Oídos del Pueblo. Y solamente hablamos sobre la condición de empresa estratégica de Petroperú. Eso que este gobierno conyugal no ha sabido darle la importancia que le da Chile, que le da Brasil, ¿no? Lamentablemente, y no solamente eso, sino otras cosas más. Bueno, lo que sí les digo es que cada vez que yo tengo un programa de esta naturaleza jurídica como Tu Currículum, Ojos y Oídos del Pueblo, yo les voy a decir lo que voy a tratar. Yo cuando enseñaba en la universidad, y más que todo lo aprendí
acompañando a mi esposa a sus clases. Ella estudiaba educación en San Marcos. Y yo escuchaba, habían dos métodos que me impresionaron. El método de estudio dirigido y el método vivencial. Ambos los apliqué en la cátedra que estuvo en mi cargo durante esos años que les he dicho. Me iba a ocupar, por ejemplo, de las formas de la extinción de la obligación tributaria, que no hay nada bajo el sol. Eso salió del derecho común, del derecho civil, ¿no? Prescripción, pago, compensación, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo comenzaba a exponer cada uno, digamos, de estos segmentos o de los tipos de extinción de la obligación, los alumnos y las alumnas ya tenían, digamos, un conocimiento previo. O sea que me iba como mantequilla y había una participación terrible, ¿no? Es más, yo antes de cada clase tenía 169 alumnos, me acuerdo, por cada salón. Era terrible, así era, ¿no? Para mí fue lo más placentero, una de las cosas más hermosas que he podido lograr, ¿no? Entonces yo sacaba a 20 alumnos y alumnas y decía, quiero, lógicamente, previamente le decía, voy a sacarlos, pero quiero que los primeros artículos del título preliminar del Código Tributario, ustedes me expongan su vinculación con la Constitución. Para mí tenía una doble finalidad. Uno, que si iban a ser abogados, bueno, en el caso de los contadores no, pero de todas maneras ayudaba para darle esa extroversión que se requiere por un profesional, y además el conocimiento de estudiar previamente a la clase. El método de estudio dirigido es algo maravilloso. Entonces, aparte de eso, yo les llevaba el libro de caja, diario, mayor, etcétera, ¿no? Entonces, era una clase eminentemente práctica. Lamentablemente salí porque la decana en esa época me dijo que había jalado al delegado del tercio estudiantil y al delegado del año, que eso le causaba problemas en la asamblea universitaria. Fue como ir tras de una mujer y encontrar que no era correcta. Porque yo tenía alumnos con 17 de nota, mis exámenes duraban 2 horas. Me dolió mucho, pero nunca he citado algo incorrecto. Y me aparté. Siempre me aparto de las cosas que son malas. Y siempre yo le digo a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, apártense de los malos familiares. Apártense de los malos amigos. Apártense de los malos compañeros de las instituciones en donde ustedes se encuentran. Porque si no, ese familiar que ustedes no han denunciado, o que están en desacuerdo, o que se apartan de él, le va a hacer a otro familiar eso, o lo va a hacer a otro amigo, o a otro compañero de otra institución. Siempre aconsejo eso. Este programa va a versar en primer término en lo que yo le digo a ustedes, ciudadanos peruanos y ciudadanas peruanas, o sea, aquellos que pueden sufragar. No voten nunca por los partidos políticos tradicionales como el APRA, el Fujimorismo, Acción Popular, Partido Popular Cristiano, Solidaridad Nacional, Perú Posible, nacionalistas, o de Pedro Pablo Kuczynski, Perú Más, creo, Más Perú, no sé, con el PUY y todo lo demás. Ya que los líderes o los partidarios
de estos partidos políticos nunca han defendido a los trabajadores, nunca han defendido a las trabajadoras, nunca han defendido a los campesinos, nunca han defendido a las campesinas, nunca han defendido a los pensionistas, como esa modificación que les comencé a decir que hubo en la Constitución para que los que ganaban más en el régimen pensionario de la 20530 pudieran hacer que esa redistribución de la riqueza pensionaria fuera a parar a los que ganaban menos. 1000 soles, como este gran señor Carlos Manuel Ayarza Málaga. Imagínense, un hombre de 87 años, ¿cómo paga la luz, teléfono? Realmente consiguió su casa, creo, por haber trabajado durante muchos años en la administración pública. Pero ahora que su salud lógicamente está quebrantada, puedo aprovechar esta coyuntura para hacer un paréntesis. Antes, la plata del Seguro Social creado por Juan Velasco Alvarado, el decreto ley 19990, era un fondo intangible. El Seguro Social era un fondo intangible. ¿Sabe usted que lo tocaron? Desde Belaunte hasta el último, hasta antes de que se transformara en la AFP, que si hubiera mantenido la intangibilidad, o sea, eso no lo hubieran tocado para construir pistas, etcétera, etcétera, que es lo que permite la corrupción, ¿no? Porque las cosas en estos gobiernos no se realizan como dice la política. La política es el arte de gobernar un país dictando leyes y haciéndolas cumplir y remediando las necesidades de los habitantes del país. Ellos remedian sus necesidades económicas y financieras, porque las obras que se hacen es precisamente porque hay un interés clandestino económico en todos los gobiernos. Entonces, yo les digo, estos partidos con sus líderes y sus partidarios, los que han entrado en el aparato estatal, se han convertido en gente con mucho dinero y mucho poder. Ese es el objetivo de ellos, es la meta, ¿no? Meterse a estos partidos para lograr tener dinero. Le cuento algo para que ustedes también sepan con quién están hablando. Yo fui inspector de impuestos. Un día, uno de mis compañeros, un contador público, me dijo: Javier Ojeda, no nos pagan, este es el segundo mes, si no nos pagan yo voy a aceptar una coima. En esa oportunidad subió Francisco Morales Bermúdez, que era el ministro de Belaunde, y me decía: oye, se come los 8 pisos corriendo. Yo nunca he tenido problemas con nadie. Aprovechando que él estaba ahí con el superintendente Tarnavieski y el superintendente auxiliar Rosendo Bonifaz, yo me acerqué y le dije: señor ministro, yo soy el delegado de los inspectores de timbres y quisiera exponerle el problema. Oiga, me dijo, ¿usted cree que en este momento le voy a resolver el problema? Y yo me acerqué a él y le dije: yo no tengo 2 dedos de frente para pensar que en este momento usted lo va a resolver. Me tuvieron que sacar. Y siempre he sido así. Nunca le he tenido miedo a nada ni a nadie. A mí me sacan, por Dios. Hace poco tuve otra cosa con un alcalde que también no quiero hablar en esos términos porque me parece y me han dicho que no debo hacerlo. Entonces, yo les digo, pues, ¿no? El APRA, Alan García, lo que ha hecho, por ejemplo, es
lo del tren eléctrico en su primer gobierno. Recibió y esto lo digo en mi libro, Código Procesal Constitucional, de Sergio Siragusa, asesor del consorcio Tolima, que obtuvo la construcción del tren eléctrico de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, quien afirmó haberle dado personalmente $200,000 a Alan García, más 840,000 que se depositaron en una cuenta en un banco de Gran Caimán en una empresa de Alfredo Zanatti Tabolara. Según el dictamen acusatorio de Víctor Cubas Villanueva, se comprendía en la responsabilidad a Luciano Escipione Clarini, directivo del consorcio Tolima, por haber ordenado a Sergio Siragusa Mule le entrega el soborno de $1.040.000 al presidente Alan Gabriel García Pérez. La confesión en ese sentido del directivo del consorcio Tolima, Escipione, fue ante la justicia italiana. El fiscal superior Víctor Cubas Villanueva, en su dictamen acusatorio, incrimina a Escipione, para quien pidió 5 años de carcelería, según informa el diario El Comercio, el 6 de mayo de 1998. Ahora estoy viendo que hay uno que escribía antes en la página de la farándula. Ahora escribe, lógicamente está también la nueva pareja de Alan García Pérez. Él hace incorporar, ¿no?, a estos medios de comunicación. Está en la Universidad San Martín de Porres, ha metido a Raúl Vargas, también al Jovín, etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, con eso adquiere una fuerza de expresión, ¿no?, valiéndose de estos medios de comunicación en radioprogramas del Perú, etcétera, ¿no? Entonces, afirma que es un cargamontón que le están haciendo al ángel de la guarda del dinero, lo que ha hecho, ¿no?, ilícitamente algo suyo, Alan García Pérez. Imagínense, pues, ¿no? Es decir, el diario El Comercio, Perú 21, etcétera, ¿no?, a estos comentaristas como Raúl Vargas, Chemo Salcedo, etcétera, ¿no?, Mariela Balbi, el otro, no sé cómo se llama, ¿no?, pero ellos lo único que saben hablar es a favor de las empresas mineras, AFP, que son las que le pagan los avisos a estos medios de comunicación. ¿Ustedes creen que alguno de ellos podría decir, oiga, ¿cómo vas a hacer con este problema de los cajamarquinos, ¿no?, el aspecto hidrológico de ellos, ¿no? Es decir, los votan. Entonces ellos cuidan, pues, sus emolumentos, que son bastante importantes. Entonces, aparte de ello, Alan García tiene, el partido aprista tiene un grave problema. Ellos, a través de una ley 24801, publicada el 14 de mayo de 1988, derogó el decreto supremo y otras normas. Yo tenía acá el dispositivo, creo que lo tengo, y podría exhibirles, porque hoy día he tenido una serie de problemas, pero acá está, ¿no? Aquí está el peruano. Yo recuerdo el peruano del año 68, esto lo recordé a los 20 años, la ley 24801, con Jorge Lozada Estamburi, presidente del Senado, Luis Alba Castro, presidente de la Cámara de Diputados, tenían más del 50%, o sea, el partido aprista tenía mayoría absoluta, y dio esta ley de la gran corrupción, hasta ahora, porque con esta ley se derogaron normas dadas con Juan Velasco Alvarado y otros más, en dos hechos importantes. Uno de ellos, que cuando la cónyuge, ¿no?, o el cónyuge presentaba su declaración jurada de rentas y bienes, tenía que traer también la declaración
del cónyuge o de la cónyuge y de los hijos. Por eso cuando Alberto Quimper Herrera, yo le mandé una denuncia cuando era presidente, Daniel Abugataz Magluf, a su madre, yo le dije, Alberto Quimper, siendo el abogado tributario de Alan García, cuando él ha dicho, dolido por lo que está encarcelado, que la plata la tiene Pilar Nores, ¿ha hecho algo el Congreso? No ha hecho nada. Por eso yo digo, y voy a tener un programa especial, ¿no?, para hablar sobre la Contraloría y el Congreso. No se está respetando el artículo 82 por el Congreso. No es una gracia, una liberalidad que el Congreso está recontra obligado a permitir la fiscalización por parte de la Contraloría General de la República. Porque si esto se produce, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Constitución, hay que formar una comisión acusadora de los congresistas. Creo que si hacen una fiscalización van a encontrar hallazgos sobre peculado, malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, concusión, es decir, por mi madre, toda la gama de delitos contra la administración pública. Por eso es que estos congresistas se hacen ahorita los mudos, los sordos y los ciegos. ¿Saben por qué? En este asunto del aumento a los ministros, porque ellos están después. No se lo otorgan a los maestros, que son los que más se necesitan. Yo leo con mis nietos la obra Corazón, que refleja cómo es la vida de un estudiante en Italia, pero señala de la manera más desgarradora cómo se van sucediendo cosas que allá se producen y que también hay acá en el Perú, pero se enseñan valores. Entonces, ¿cómo es posible que haya ese maltrato económico a los maestros y estos condenados ministros y ministras, ¿no?, que no tienen verdaderamente la capacidad deontológica y menos profesional, porque ya hubieran resuelto, hubieran remediado los problemas de los habitantes, que es uno de los segmentos, de las partes importantes del concepto de la política, como les he dicho, el arte de gobernar un país, dictando leyes, haciéndolas cumplir y remediando las necesidades de los habitantes de un país, en este caso del Perú. Pero ni hablar. Entonces, el otro punto es gravísimo también. Con esta ley que dieron los apristas con mayoría, que es lo más grave que hay, que se ha hecho por los corruptos, es que el Contralor, la Contraloría General de la República, podía pedir información ante cualquier entidad pública o privada. O sea, podía levantar el secreto bancario. Ustedes saben cuántos fiscales de la nación, cuántos presidentes del Poder Judicial, cuántos jueces, cuántos fiscales, cuántos miembros, ¿no?, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Registral, registradores, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuántos estarían implicados en problemas si verdaderamente? Yo creo que debe haber una gran agrupación formada por ciudadanos y ciudadanas peruanas que no sean ni apristas, ni fujimoristas, ni axiopopulistas, ni el Partido Popular Cristiano, ni de Solidaridad Nacional, ni de Perú Posible, ni nacionalistas, ni de Pedro Pablo, y me estaba olvidando de uno, de Alianza por el Progreso, de César Acuña. Por eso en una oportunidad, Luis Iberico, al que yo lo tenía en Radio Cadena como uno de los panelistas con
¿cómo se llama el otro condenado que lo he visto ahí? Director de una publicación aprista, Viaña, Fernando Viaña, pucha miércoles. Es la antítesis de lo que él se mostraba antes, ¿no? Con su programa Contrapunto. El otro fue un correcto de los tres, Iván. Ese es el único al que yo he podido, no le he encontrado nada, lo respeto hasta ahora, pero veo al viceberico, que es el galonero de César Acuña, ¿no? Que lógicamente ahora está en otra cosa. Bueno, prosiguiendo, no deben votar y separarse de ellos. Entonces, por ejemplo, Acción Popular, tenemos el caso de Llovera, que es de una naturaleza delincuencial terrible, ¿no? Le pide a sus subordinados, a sus empleados que pidan un préstamo, él los cobra y ellos lo pagan con su peculio, ¿no? El Partido Popular Cristiano, ya les he dicho, Lourdes Flores Nano ha trabajado, y yo la he entrevistado, es una mujer inteligente, al igual que Alan García, al igual que Fujimori, y no se dio cuenta de Adolfo Carguayanqui Porras, de César Cataño Porras, que estaba procesado por narcotráfico y que había cambiado su identidad, lógicamente pagando, haciendo una serie de irregularidades en la RENIEC, y todavía fue nombrada presidente del directorio de Peruvian Airlines, ¿no? Que también se le encontró un video con Xavier Barrón, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Querían hablar con apoyo, esto, por favor, ¿no? O también el último, Pablo Secada, un viril, un hombre valiente, por Dios, ¿no? Muy macho con las mujeres. Es decir, yo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando le han querido pegar a él, siempre decía, ¿por qué no comienzas conmigo? Yo siempre fui así. El caso es de que los nacionalistas, Zenaida Uribe, Omar Chejade Moya, Daniela Bugatás, porque su asesor, el que yo, cuando quería apoyarlo por el caso de Petroaudios, el que salía era Miguel León Barandiaranjar, y nos conocimos, resultó que yo era compañero de su hermano que murió en San Marcos. Y después, en el caso de la azucarera Andahuasi, ¿quiénes fueron los que le entregaban al general Arteta el proyecto del desalojo del juzgado? El hermano de Chejade, Miguel León Barandiaranjar, y Miguel León, ¿no? Barandiarán, o sea, Miguel Chejade, ¿me entiende? O sea que, y después dijo, no, yo desde ahí, es decir, y aparte, ¿no? Que los mendaces, los mentirosos, Moisés Ollantumala y Nadine Heredia Alarcón, un par de mentirosos, la verdad que no tienen, es decir, por eso el día que yo vi, yo pensaba que era otra cosa. El día que yo vi en Hildebrand la foto de ella con los Miro Quesada, yo dije, no, ellas han querido que no jalarla, sí la jalaron, ¿verdad? Entonces, Pedro Pablo Kuczynski, yo he señalado, creo, en el anterior programa, que es un hombre que ha sido presidente del directorio del NOR, y cuando fue primer ministro y ministro de Economía y Finanzas hizo todo lo posible
para que una acotación de la SUNAT no se efectivizara. 1.000 millones. Dos cosas. ¿Ustedes creen que este hombre que mintió, dijo yo voy a renunciar a mi nacionalidad norteamericana, y aparte tiene conflicto de intereses porque estaba ligado a esa empresa que provee el gas de Camisea? Pero yo digo, de esto hablan Mónica Delta, Aldo Mariátegui, Raúl Vargas, Chemo Salcedo, Federico Salazar, Mariela Balbi, el otro que no me acuerdo, ¿lo dice? No lo pueden decir. ¿Por qué razón? Por la ingente cantidad de dinero que de los entes estatales, como la Presidencia de la República o todos sus ministerios, dan al Canal 4, Canal N, radioprogramas, El Comercio, Perú 21, etcétera. ¿Me entienden ustedes? Entonces, hay una continencia de ellos, continencia no, hay una complicidad, porque al no hablar de estas barbaridades, entonces, y por lo de César Acuña, hubo un video que después se opuso Luis Iberico, no, eso no puede ser, porque eso se afecta a la Constitución. Una de las cosas que promueve es el velar por la Constitución, el velar por la ley, el velar por una vida digna, por una ciudadanía, hombres y mujeres, implicando a todos, viejos, niños, etcétera, con un buen comportamiento. El hecho de que a través de un video o de un audio se conozca a un sinvergüenza, a un ladrón, a uno que delinque, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, hay una mutación en Luis Iberico que yo tenía como panelista en mi programa en Radio Cadena. Entonces, además, los apristas y los fujimoristas han colocado sus partidarios en el Poder Judicial. Verbigracia, Javier Enrique Mendoza Ramírez. Acuérdense que él fue presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que estaba de acuerdo con Alan García Pérez, ¿no?, en que el segundo referéndum hecho por los fonavistas no procedía y rechazó el referéndum. Yo lo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura y eso después me voy a ocupar, y nunca se ha pronunciado, imagínense, nunca. Por lo tanto, eso que me hizo llegar sobre la otra denuncia, que cuando él fue presidente de una sala de la Corte Suprema, inaplicó sentencias del Tribunal Constitucional de observancia obligatoria, porque eran precedentes de esa naturaleza, dijeron que ya eso había prescrito. Pero lo otro, esto que se opuso, que violó la ley, violó la Constitución, nunca. Apristón. Y no les digo de José Antonio Tuco Peláez Bardales. Yo ya les dije, yo me presenté a un examen para ser vocal, ahora se le llama juez supremo, y yo rendí mi prueba, creo que fue uno de los primeros que rendí mi prueba, y antes de que se diera el examen, yo vi que todo el mundo llegaba, y yo me acuerdo que había uno conocido, Santiago Salas, uno que fue presidente de la Corte Superior. Todo el mundo venía como que si se fuera a Alaska, ¿no? O sea, a miles de kilómetros. Y venían con libros de consulta, de todas, o sea, derecho civil, del examen que íbamos. Entonces yo le grité a Maximiliano Cárdenas y Fernando de la Flor, que eran los que presidían, que estaban en la comisión de los que postulábamos a vocales supremos y fiscales supremos. Dijo, disculpe, oiga, le dije, esto es un robo. Le dije, y mi voz fue fuerte, esto es un robo, le dije, ¿cómo es posible que se permita que vengan con los libros de consulta? Perdón. Así aprobó Tuco, José Antonio. ¿Y saben cómo fue el examen?
Se nos dio un salón en la avenida Tomás Marzano, que queda casi cerca a la avenida República de Panamá. Se nos dio un salón y un digitador, y se cerraba la puerta. O sea, una vez que se cerraba la puerta, uno abría su libro. Yo no, por supuesto, ¿no? Pero el único que aprobó fue José Antonio Tuco Peláez Barrales. ¿Quiénes conformaban el Consejo Nacional de Magistratura? Su hermano, Peláez Barrales, César Mancilla, apristas. Entonces, yo les digo, yo he denunciado también a la ex fiscal de la Nación y a este fiscal de la Nación, porque no han formalizado denuncia penal por delito de peculado contra los 4 hijos, Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, porque utilizaron más de 3 millones de nuevos soles en la educación que ellos tuvieron en las universidades de los Estados Unidos, Norteamérica. Hasta ahora, ya se pronunció, dice que a ellos no les corresponde cosas delictuales. Perdón, la función que le señala la Constitución es destituir a jueces y fiscales cuando incurren en inconducta funcional, cuando violan la ley. Ellos no han cumplido con la disposición penal que dice el fiscal que no formaliza la denuncia penal. Aparte, ¿no?, de que no han cumplido con la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo número 52, no han cumplido con el artículo 159 de la Constitución referente a las funciones que le encarga la Constitución al Ministerio Público. Estos apristas y fujimoristas han incorporado a su gente en el Tribunal Constitucional: Verbigracia, Mesía, Calle Hayen, Vergara Hotel, etc. En el Consejo Nacional de la Magistratura, Vladimir Paz de la Barra, el que defendió al que era presidente, ¿se acuerdan ustedes?, del Poder Judicial, al que lo destituyeron, lo volvieron. Así es, ¿no? En el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las elecciones del año 2006? ¿Quién está de presidente? Javier Enrique Mendoza Ramírez. Y también han hecho, particularmente en el tiempo de Fujimori, donde cambia la normatividad de las instituciones educativas en sus 3 niveles, primario, secundario y superior, donde ahí ya se convierte los promotores en sociedades anónimas. Ya es un comercio la educación, ¿no? Entonces, donde la Asamblea Nacional de Rectores son ellos mismos. Estaba uno que yo lo conocía en San Marcos, que ha sido rector, Iván ni sé cuántos, me acuerdo, en la Universidad Ricardo Palma. Estas universidades tienen un gran poder económico y gozan de exoneración tributaria, señores. Artículo 19 de la Constitución. Gozan de descontroles también, lo que permite que, por ejemplo, el caso del rector de Garcilaso de la Vega, en los años 2011, 2012, 2013, ha ganado 50 millones de nuevos soles de emolumentos, de sueldos. La hija ha ganado 4 millones. Los congresistas, el Poder Ejecutivo, han pensado en la capacidad contributiva, en ampliar la masa de contribuyentes con este sector que no ha cumplido ni la cuestión docente pedagógica frente a sus alumnos. Verbigracia lo que ha pasado con los maestros. Los exámenes revelan, digamos, la estatura intelectual, cognoscitiva de ellos. Profesores, no se cumplen es decir, no hay fiscalización. Por eso es que ahora Acuña y todos los congresistas que tienen conflicto de intereses han saltado, ¿no? Y quieren participar como Zenay Uribe ahí, ¿no?, en la Comisión de Educación. Entonces,
con esto también, con estas universidades han logrado también incorporar a su gente en el Consejo Nacional de la Magistratura, que es la que se encarga de sancionar a los malos jueces o fiscales. Han sancionado a Echaíz, a la fiscal de la Nación, han sancionado a este fiscal de la Nación, a la Pristón José Antonio Tuco Peláez Bardales y otros casos. Yo le digo, señoras, señores y jóvenes en general, que ninguna de estas instituciones constitucionales ha castigado a hechos de gran corrupción o de incumplimiento de la Constitución o de la ley. En los siguientes programas hablaré en forma detallada, dándoles ejemplos, pero ejemplos concretos, con jueces, miembros de la sala, registradores, fiscales. Quiero ocuparme del último punto, que es con el que concluye este programa, lo del expresidente del Perú, Alan Ludwig García Pérez, que tiene que ser inhabilitado por el Congreso, ya que el artículo 99 de la Constitución Política del Estado ordena la inhabilitación cuando se viola la Constitución, debido a que indultó a muchos casos de procesados o sentenciados por narcotráfico en su forma agravada, que están prescritos, que están señalados, que están contemplados, que están indicados en el artículo 297 del Código Penal. Yo le voy a sacar solamente dos numerales, dos casos, para que ustedes, con el conocimiento que ya tienen, que él ha concedido indultos, mire lo que dice el numeral 6, que se comete este delito cuando se integra una organización de narcotráfico de 3 o más individuos. Se han encontrado 50 en estos indultados, que integran, ¿no?, individuos de 20, 30, 50 en cada uno de ellos. O el numeral 7 de este artículo 297, un solo casito nada más, que son varios, no marihuana, pero uno de ellos dice: cuando se le captura con más de 20 kilos de pasta básica de cocaína, toneladas, más de 20 kilos ha habido en estos indultados por Alan García Pérez. Estos indultos están prohibidos de concederse por mandato de los artículos 19, 20 y 21 del decreto legislativo 824, Ley de Lucha contra el Narcotráfico, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 24 de abril de 1996. O sea, tiene que ser inhabilitado Alan García Pérez, porque el artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución Política del Estado de 1993, ordena que se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Si la ley prohíbe indultar a casos de narcotráfico en su forma agravada, como los dos casitos que le he dado, y no ha sido uno, con uno de ellos estaría inhabilitado, pero han sido un montón. Entonces, estos indultos concedidos por Alan Ludwig García Pérez, que los ha hecho de acuerdo con el artículo 118, numeral 21 de la Constitución, que dice: corresponde al presidente de la República conceder indultos, ¿no? Es como yo tengo el derecho de caminar y nadie me puede impedir. Pero si estoy desnudo, ni hablar, ¿no? ¿Sí o no? Yo tengo derecho a hablar en mi programa, pero si hablo mentiras, ni hablar. ¿Me entienden ustedes? Entonces,
las cosas no son absolutas, están limitadas. Entonces, creo que con esto finalizo ya mi programa. No deben votar, usted señora, usted señor, usted joven, hombre o mujer, que no está dentro de los partidos que yo he mencionado, que por una especie de, como que si estuviéramos ante una agua turbia, la podríamos tomar, no, la desechamos, la dejamos, así, debemos de alejarnos de estos partidos. Alianza para el Progreso, nacionalistas, apristas, fujimoristas, Acción Popular, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Perú Más, ¿no? Porque nunca nos han defendido, nunca a los trabajadores, nunca a las trabajadoras, nunca a las campesinas, nunca a los campesinos, nunca a los pensionistas. El condenado de Fujimori creó la ONP para armar un conjunto de abogados que precisamente de mala fe, yo he visto muchos casos, es decir, se oponen a que cobren los pensionistas. Entonces, creo que debemos de crear, digamos, un movimiento que integremos todos aquellos que no sean de estos partidos y busquemos incorporar en la Constitución, por ejemplo, que el Contralor General de la República pueda levantar el secreto bancario desde el presidente de la República hasta el último servidor público, si lógicamente se encuentran indicios razonables de una disparidad entre sus signos exteriores de riqueza y su declaración jurada de bienes y rentas en estos casos. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general. Yo siempre pienso que debo cumplir con lo que le prometí a mi padre. Gracias.